Profesor Alfonso María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada, ¿cómo podía explicársele a aquellas personas que no sepan quién era el doctor Rafael Ruiz Mateos Jiménez de Tejada, cómo era, quién era y qué hacía? Ya, claro, si nos vamos a localizarlo en el momento casi de finales de su vida, ¿no? Después ya me pregunta como quiera. Yo diría de 3 puntos, ¿no? 3 puntos básicos, ¿no? Él era médico dedicado fundamentalmente a la puericultura, pero no del todo, porque por más entrega, con lo cual estoy definiendo la nota más caracterizante de toda su dinámica, de todo su hacer y quehacer, por su entrega, por dedicarse a los operarios, que tenía Rumasa, que eran muchos, se hizo médico de empresa, lo cual era marcadamente difícil en aquel momento. Se hizo médico de empresa para atender. Nunca tuvo consulta privada, que desde el punto de vista crematístico, con el conocimiento que se tenía de él. O sea, como médico, marcadamente inteligente y dotado, marcadamente buen estudiante y marcadamente comprometido en el ámbito de la medicina, tanto en el ámbito de la puericultura como en el ámbito empresarial. Y socialmente un hombre muy tímido, socialmente muy tímido, pero con un gran sentido, hay que decirlo, hay que decir la verdad. Un hombre que no perdía nunca la presencia, y hoy me parece que tenemos vergüenza de decirlo, no perdía la presencia de Dios. A Rafael Ruiz Mateo no lo va a entender si yo le doy y estoy señalándole el libro de San Juan de la Cruz. Mire usted no va a entender una palabra de San Juan de la Cruz si no parte usted del concepto de Dios. Creo que he hecho un pequeño resumen. Como médico, el tipo trabajaba en la Seguridad Social de médico, pero el tipo en una consulta se arruina porque no le cobraba a nadie. Él no le cobraba a nadie. Él llegaba a cualquiera, se enteraba. En fin, yo tuve, por desgracia, un hijo mío que le entró una parálisis y que, por cierto, falleció a los 6 o 7 meses. Y él se volcó conmigo, lo llevamos a Cádiz, en fin, que era cuando él estaba terminando la carrera, estaba empezando la carrera. Y ya digo, y tanto a mí como a las personas que lo visitaban, siempre salían las personas de la consulta hablando muy bien de él. Era una persona que se le explicaba cualquier cosa y enseguida se volcaba, no se le podía decir nada porque era una persona que todo era bondad. Todo era bondad, se le quiso mucho. ¿Qué ha dejado en el aspecto humano, en la tierra, el doctor Ruiz Mateos? Sufríamos un poco los hermanos, somos 5 varones y una hembra, como siempre la mujer era la más pequeña, pero todos somos para nosotros los más mimados. Rafael es el segundo de los hermanos, ¿no? Zoilo es el mayor y José María es el tercero. Después viene Isidoro, etc. Rafael, hombre, llegaba a los 40 años aproximadamente y todavía no se había casado. Y era muy gracioso el párroco de Rota, el queridísimo párroco, que yo creo, no nos bautizó él, pero bueno, más o menos, don Cristóbal Escribano Oliva, y le decía, estimulándole al matrimonio, al sacramento del matrimonio, Rafael, sí, Rafael, que los pollos viejos vienen a caer en manos de la cocinera. La forma de hablar típica de sacerdote de pueblo. Él se casa con 40 años, y entonces lo que tiene es una familia verdaderamente excepcional, y entonces ya reúne, yo creo que todas las 3 facetas importantes de la vida, ¿no? Que es, lógicamente, un hombre que se levanta cada mañana identificado con el quehacer de cada día, que es la dádiva, en él, lógicamente, en el ámbito médico, un hombre dedicado por completo al ámbito familiar, no había otro objetivo en su vida, y lógicamente un hombre totalmente dedicado a ese trascendere, a ese trascender la existencia en el Mysterium Dei, que lo encarnaba en su profunda piedad. ¿Cómo fue, como hijo, don Rafael Ruiz Mateos con sus padres, don Zoilo y doña Encarnación? Sí, ahí la palabra, si tuviéramos que dar un 10 sobre 10, y perdóneme un poco la deformación profesional de catedrático, si yo tuviera que dar matrícula de honor, sería la matrícula de honor, pero una matrícula de honor especial. Yo no sé, yo soy el más pequeño de los 5 varones.
quizá por mecanismos elementales de superación de ser el quinto entre 5 varones, ninguna niña interpuesta, yo creo que es un poco predilecto de mi padre. No sé, por buen estudiante, por su forma de ser y de comportarse. Entonces, esos fenómenos, aunque el padre somos todos unos enamorados, y nadie mejor que el que me está dialogando o el que está el que me está cuestionando, conocedor de la biografía casi mejor que ninguno de nosotros, de nuestro padre, había un transfer y contratransfer de los dos, padre, hijo y padre. Él fue un predilecto de nuestro padre. Sí, fue un predilecto. Y la cosa fue recíproca. El padre muere en el 62, en Jerez de la Frontera queda nada más que Zoilo, hermano el mayor, y queda Rafael, y Rafael no pasaría un día de su vida sin ir a visitar a su madre. Y normalmente la acompaña en la comida, por acompañarla para que no comiera sola, y lógicamente yo comprendo que en esto hay un sacrificio por parte de la mujer y de los hijos, pero él sabe jerarquizar lo que tiene que jerarquizar y sin molestar a nadie, totalmente entregado a la madre. Ya le vuelvo a repetir, no hay un día de su vida que no esté con la madre, o no haya visitado a la madre, a la hora que sea. Y como duró 1 año y pico ese tumor multifocal, ese astrocitoma tremendo, glioma para entenderlo mejor, y la atención de los 7 hijos volcados con su padre, una cosa verdaderamente admirable, reciprocidad total al vuelco del padre hacia ello, porque si no, no se entiende. Estamos hablando con un médico y de un médico. Ya. En consecuencia, cuando el doctor Rafael Ruiz Mateos está enfermo, en algún momento se percata, lógicamente, por su propio conocimiento, en que va a morir, ¿no? Correcto. ¿Cómo actúa? Él se percata y se autodiagnostica, pero inmediatamente. Él tiene lo primero que experimentó fue, para que me entiendan todo, una diplopia, es visión doble, que es una pequeña alteración, puede haber una visión doble por una tontería, ¿no? Pero claro, él se dio cuenta de que la diplopia era por un trastorno ya del sistema nervioso central. Y nada, y me lo comenta porque nunca hablaba de sí mismo. Y me llama para que no sé cuánto, que el enfermo X, etcétera. Y entonces yo me aproveché porque me digo, en el lenguaje este jerezano, pero niño, ¿tú cómo estás? ¿Y cómo te encuentras? Etcétera, niño, los hermanos. Y digo, no, aquí vamos tirando no sé cuánto y tal. Bueno, pues tú a ver si te cuidas, me decía a mí, cuidando siempre a los demás. Mira, que te voy a mandar un enfermo, y entonces yo le pregunto ya al final, ¿y tú cómo te encuentras? Nah, bien, bien, bien. Bueno, ahora estoy con una visión doble. No sé por qué me estremecí. Y entonces ya llamé a un compañero suyo que se reunía, que era jefe del servicio de neurología, y es el que detecta ya, y fue multifocal, ¿no? El glioma multifocal. Era lo que me estaba preguntando, ¿no? Y la reacción de él es la reacción ante, no sé, habría que que muero porque no muero, hasta ese nivel místico, ¿sí? Un hombre de una fe acendrada. ¿Podría haberse producido en el doctor Ruiz Mateos el sentimiento terrible, por un lado, de saber que se va a morir, que no va a estar con su mujer y sus 7 hijos, y al mismo tiempo la alegría de morir al pensar que podía estar con un ser superior y con aquellas personas que habían sido sus padres? Que él tiene un Dios muy racionalizado, muy elaborado. Pero por otra parte, en esa elaboración marcadamente espiritual, es un hombre que se vincula a la obra después de muchos años, de un cierto proselitismo por los cohermanos, o como quieran llamarse, con los compañeros de la obra, ¿no? Del Opus Dei. Entonces él sí se resiste, no sé por qué, por meditación, por meticulosidad, marcadamente en esto hay una palabra que no me van a entender, anancástico, obsesivo, escrupuloso, rayando la patología del escrúpulo. Y yo creo que esto le hizo retraerse a un compromiso por escrúpulo de no hacerlo bien. Pero ante la pregunta que me formula no cabe la menor duda de que yo creo que él vive, hombre, en el mysterium fidei, que bien sé yo la fonte que emana y corre aunque es de noche, en esa nocturnidad que decimos de la fe. Pero es un hombre que no... Ahí es la fe del carbonero. Y entonces yo estoy totalmente convencido de que Rafael, hermano, no se plantea ni escudriña más
Él parte del concepto de un Dios que ama, en Cristo Jesús, en el Señor Jesús, en ese misterio mariano de María tan inculcado, la mujer, el arquetipo María, maternal, vive el fenómeno de los hijos como un padre de 40 años que parece que lo viven de una manera mucho más profunda. Y lógicamente yo creo que la muerte de papá con tan prematura y esa vinculación con la madre, yo creo que lo vive como la puede vivir la mujer más sencilla, ¿no? Yo creo que su sentimiento religioso era el sentimiento de lo que vulgarmente se habla como la fe del carbonero. Y entonces Rafael, pues su formación es completamente en Cádiz, con los marianistas, enormemente vinculado. Era siempre, había una nota semanal, y correcto, y la nota semanal dentro del ámbito de los marianistas era el primero de la clase, y las dos primeras notas eran conducta y aplicación. Y era siempre sobresaliente, sobresaliente. Su comportamiento dentro de esto es sobresaliente siempre. Se pone una calle con su nombre. ¿Por qué? Fue un clamor popular porque yo comprendo que, hombre, ya sabe que aludimos, somos una piña, ¿no? Pero en el ámbito, diríamos, de las relaciones humanas, del mundo empresarial y tal, que no va a alzaprimar a José María Hermano, ¿no? Pero él lo dirá, pero a mí no me consta que José María Hermano movilizara nada, ni Zoilo ni ninguno de nosotros. Movilizamos nada en pro de una calle para nuestro hermano. Brotó totalmente y espontáneamente del pueblo, ya te lo podrán comentar. Y fue un clamor popular y se fue como la bola de nieve hasta que, lógicamente, las autoridades no se vieron obligados, completamente obligados a poner el nombre. Pedían una plaza, no sé al final en qué va a terminar, porque no están muy conformes con el tema de la calle. ¿De dónde nace ese sentimiento dadivoso por parte del doctor? Yo creo que aquí hay un... Es muy feo porque diría, pero ¿y usted por qué no lo ha hecho? Pues me lo aplico a mí, ¿no? Yo creo que lo hereda por parte del padre y de la madre, ¿no? Lo hereda profundamente. Él es un hombre de una sobriedad extrema, en todos los sentidos. Desde su indumentaria, todo, absolutamente todo. Algunas veces el comentario de nosotros, porque bueno, que era, no sé, de pequeño le gustaba el mecano, y entonces era un entretenimiento, bueno, un mecano, bueno. Yo creo que hubiera sido un hombre del ámbito de la medicina, hubiera sido un hombre más de la ingeniería, de las ciencias exactas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que él se dedica a la medicina porque la Facultad de Medicina de Cádiz era lo único que había en Cádiz, pero no por tanto por la Facultad de Medicina, sino por la atracción que ejercía la abuela paterna, Mamá Lola. Y entonces, bueno, pues todos íbamos, y no crea que nos agasajaba ella, vamos, que nos compraba ella, no, era ella misma, ¿no? Entonces estudié en Cádiz medicina y bueno, pues el estudio de la medicina, y estábamos hablando de la sencillez, que era la palabra clave. La sencillez es extrema. No le conoceréis ningún gesto de lujo, nada de nada. Un barquito, pero que el barquito le vale nada más que para marcharse allí al puerto, entonces de una sencillez extrema, el puerto náutico el náutico del puerto de Santa María, no el puerto Sherry, que sería muy posterior. Allí habla con los marineros, allí se distrae. ¿Cómo se recuerda y cómo debemos recordar a Rafael Ruiz Mateos? Yo he dicho, lo he comenzado, yo creo que es lo que va a quedar y lo que queda siempre, ¿no? Que yo recuerdo en un gran congreso y pregunta uno, ¿cómo definiría usted el amor? Nos quedamos todos, pero como tenía 88 o 90 años y era una de las eminencias del campo de la antropología psiquiátrica a nivel internacional, y entonces parecía que nos estaba preguntando al resto de los... Era un congreso muy especial porque éramos muy pocos. Nos quedamos todos callados porque no sabíamos contestar o no nos atrevíamos. Y entonces él dice, la mejor definición del amor es muy lacónica, darse. Bueno, pues yo me atrevería a decir hoy en este momento lo que mejor definía a Rafael, hermano en toda la faceta de su vida, un hombre que supo darse.